Son estos nuevos mecanismos que pueden acercar un poco al usuario a la colección en un museo. Entonces, ese es el segundo medio, ya muy conocido, muchísimos experimentos alrededor del mundo. El tercer medio saca la información del museo y es en lo que todos estamos muy familiarizados, que es la difusión a través de Internet, ¿no? Las redes sociales. Bueno, aquí estoy hablando específicamente en el tercer esfera, es lo digital fuera del museo, en línea básicamente, en donde se pone a disposición del público pues las colecciones. Básicamente tenemos excelentes ejemplos en el mundo, uno de los mejores creo que es la colección del Rijksmuseum, que pone toda la colección a disposición del público. El público puede bajar todas las fotos en una muy alta definición para poder hacer con ellas lo que quiera, inclusive comerciar con estas piezas. Las puede transformar, las puede usar en camisetas. Está abierta la colección y ha ayudado muchísimo a acercar esa importante pinacoteca al resto del mundo. Me gustaría aquí retomar un poco lo que dijo Katy sobre el poder de los museos, y yo aquí veo el poder de los medios para seducir al visitante. Y tengo un ejemplo que no depende de más, no es precisamente un ejemplo de tecnologías, pero sí depende de una estrategia de comunicación y de multimedios que a mí me parece fabuloso. Esta es una cosa que tomé del Rijksmuseum, es un video, y se los voy a poner y luego lo comento. Bueno, el contexto de este video es el cierre del museo del Rijksmuseum, que estuvo cerrado, si mal no recuerdo, 8 años, en el que solo dejaron una parte, las obras maestras del Rijksmuseum, en una sala. Entonces, esto eran alrededor de 75 piezas, incluido la Ronda de Noche de Rembrandt, pero eso es todo lo que pudimos ver del Rijksmuseum en 8 años. Bueno, esto entonces esto es cómo el museo se comunicó con el público cuando querían abrir otra vez el museo. Acuérdense que son 8 años, que incluso la gente de Ámsterdam decía que estaban olvidándose ya de que se estaban perdiendo la esperanza que se fuera a abrir otra vez el museo. ¿Sí? ¿Ya? Por favor. Utilizaron además el himno de la Unión Europea, ¿no? Tratando de enlazar el museo a la universalidad que tiene. El nuevo enfoque del museo es mucho más europeo que holandés. Entonces, a mí me parece una cosa muy inspiradora que realmente estamos haciendo esto en la edad del terrorismo, cuando una alarma nos mueve a huir, y usan este gran shock, que son las alarmas, para presentar el nuevo Rijksmuseum, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo estupendo de cómo no es solamente cuestiones digitales, sino es una idea la que está detrás de todas las tecnologías y del multimedio. ¿Podemos regresar a la presentación, por favor? Entonces, bueno, la cuarta esfera, que es la que yo creo que no hemos explotado, sobre todo en México, es la de lo digital fuera del museo, pero que ya no depende de una página web común y corriente, estática, sino que depende de la participación. En esta esfera el patrimonio se difunde por medio de redes de información, las redes sociales, y son redes de información especializadas. No son, las estrategias para esta difusión no son generales, ni son para
lo que llamamos nuestros públicos, ¿no? Son realmente para nichos de mercado muy específicos, ¿no? No es para adolescentes, sino son un cierto tipo de adolescentes de una cierta clase social, de una cierta localidad, ¿no? Los usuarios en estas redes son capaces de compartir información sin esfuerzo y la información se reutiliza. Esto es algo que se nos olvida mucho, la capacidad que ahora ofrecen las tecnologías para cambiar esta información que el museo da. El museo ya no tiene la autoridad única para informar, sino que las redes sociales transforman este discurso que ofrece el museo. Otra de las cosas que cambia es que en general la información tiene que ser de libre acceso. Algo que nos cuesta mucho trabajo todavía en México es pensar que las colecciones, la información sobre las colecciones debe estar disponible para que se reutilice, se baje, se use, se maluse. Y en esto tenemos un gran problema en México, un poco porque no hemos discutido seriamente los derechos intelectuales de la información que producimos, tanto los trabajadores de los museos, investigadores, yo me sumo a este grupo de investigación, que tenemos ciertos derechos intelectuales sobre la información, los derechos intelectuales que tiene la institución y también los derechos que tiene el ciudadano de obtener estos conocimientos que generalmente se pagan con recursos públicos. Entonces, es una cuestión que no hemos sabido discutir completamente en México. Nos falta muchísimo por entender cuáles son estos diferentes derechos intelectuales. No todo puede, digamos, pensamos mucho y los jóvenes sobre todo esperan que todo sea gratis y libre. Entonces se enoja mucho luego la gente porque Google me está robando mis datos personales al capturar toda mi información, ¿no? Pero el negocio el modelo de negocios de Google es precisamente regalarte cosas, el Gmail y muchas cosas, ¿para qué? Para obtener información. Y es, desde mi punto de vista, una cuestión justa. Google está poniendo millones y millones de dólares y aprendiendo de la información que los usuarios introducen a los sistemas, ¿no? Entonces, eso es simplemente una realidad diferente a la que no estábamos acostumbrados. Otra de las cosas importantes, que es la estructura de la información la que importa aquí. Los dispositivos es lo de menos, los museos no tienen por qué preocuparse de diseñar los dispositivos o el hardware en el que producen su difusión. Generalmente, entre más avanza la cobertura de los teléfonos celulares, de las tabletas, etcétera, esto está dado y ese desarrollo se da en otros ámbitos, no se da en el ámbito de la academia. Entonces, lo que tiene que preocuparse el museo es por la estructura de la información. Y luego, pues que el usuario ya deja de ser un usuario pasivo, el visitante ya no es un visitante, sino es un agente, es alguien que llega a modificar y a cambiar lo que tiene el museo. Y entonces la otra cosa que tiene que ver con esta aproximación, lo que se llama en la jerga tecnológica la Web 2, la red, la segunda generación de la red, es que las aplicaciones tienen que mejorar, que tenemos que ver y diseñar aplicaciones que mejoren conforme más se utilizan. Y es lo que hace el Waze, por ejemplo, o el que aprende de los viajes que hacemos en taxi o en nuestro automóvil, cada vez que nos movemos, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta realidad está cambiando y los museos no hemos sabido adaptarnos a esta realidad, porque esto no depende del museo, no es una elección que hagamos, esto está hoy ya y ya es algo viejo. Y luego, otra cosa que nos permite es, bueno, que está ocurriendo es que hay una inteligencia, hay unos análisis inteligentes que se producen con la tecnología. Ya no depende del razonamiento que los museólogos hagamos de la información, sino que las aplicaciones en sí mismo tienen bebida la inteligencia. Hay patrones, algoritmos matemáticos que aprenden del uso de la información, de las visitas
de los likes que hay en el Facebook. La gente va a un museo y le gusta algo, hace un like en la página de Facebook, y con todo eso se puede analizar y se puede saber muchas más cosas. A veces ya no es necesario, los estudios de público muchas veces salen de todos estos patrones de interacción de los visitantes con las aplicaciones digitales de los museos. Y de todo esto salen muchas preguntas estratégicas que vale la pena retomar, que realmente no son nuevas, son siempre preguntas que nos hacemos cada vez que cambia algo en la tecnología de los museos, y es cómo afectan esas nuevas tecnologías a las funciones de las instituciones culturales. ¿Cuál es la mejor manera de integrarlas al trabajo cotidiano? Porque eso también influye mucho. La realidad de cada país, de cada museo, de cada localidad, hace que ciertas tecnologías tengan mejor acogida o que funcionen mejor que otras. ¿Cuáles tecnologías tienen mayor potencial? Esto se decide muchas veces arbitrariamente, pero hay metodologías para evaluar si una metodología puede realmente tener frutos en un museo particular. ¿Qué cambios institucionales tenemos que hacer para adoptar una aplicación digital en un museo? ¿No? Y depende desde las políticas generales de la red de museos del INAH, por ejemplo, que si nos permite bajar una imagen para que la gente se las lleve, si nos permite solamente que la gente las vea, ¿no? Todo esto tiene que ver para el éxito de las tecnologías. Ayer alguien decía, pues las tecnologías son solamente una herramienta, ¿no? Es una serie de programas informáticos, pero lo que realmente es la introducción de tecnologías en los recintos culturales tiene que ver con todos estos factores. Hay otras ahí. Existe la posibilidad de explotar comercialmente los productos derivados de las tecnologías. Es válido que la gente lo haga, que nuestros visitantes lleguen y tomen esta información y la utilicen comercialmente. Sí, ¿por qué sí? No, ¿por qué no? ¿Qué se necesita para que los servicios sean autosustentables? Vamos a ver ahora un ejemplo de un enorme proyecto de hacer una reconstrucción virtual de Roma, en la que se gastaron millones de dólares, un proyecto fabuloso, uno de los mejores que yo conozco de realidad virtual, y sin embargo no pudo ser autosostenible y ha desaparecido, ¿no? Para todo esto se requiere la colaboración de muy diferentes disciplinas, como acaba de explicar Manuel, como estamos viéndolo presentación tras presentación. Es la conjunción de muy diversas especialidades: matemáticas, ingeniería, museología, historia del arte, arqueología, etcétera. Y para eso el INAH hace 3 años, un grupo de trabajadores del INAH, en el que está también Manuel, formamos una red de investigación que tiene como tema principal la aplicación de las tecnologías digitales para el patrimonio cultural. Se fundó en 2015. Nuestra misión es investigar las condiciones técnicas, intelectuales, legales y económicas para que las tecnologías digitales puedan ayudar a las instituciones culturales a mejorar el análisis, la difusión y la divulgación del patrimonio cultural. Y por instituciones culturales, pues entendemos centros educativos, museos, archivos, bibliotecas, etcétera. El patrimonio cultural lo entendemos no solamente como el patrimonio tangible, sino también por todo ese patrimonio vivo que tenemos en muchos países. Esta es una red además internacional, aunque la mayoría de miembros son de México. Y también abarcamos el término de tecnología en su sentido más amplio, como no solamente desarrollo de software y hardware, sino también de metodologías y de prácticas, de buenas prácticas de cómo aplicar estas tecnologías al patrimonio cultural. Me voy a saltar un poco los objetivos de la red. Los invito obviamente a sumarse. Ahora somos 250 miembros de muy diferentes disciplinas. ¿Qué hace la red? Bueno, uno de los productos principales es organizar conferencias. Tenemos un ciclo cada año que se llama La interacción con el patrimonio cultural en la era digital.
En esa conferencia invitamos generalmente a 3 especialistas extranjeros y sumamos 2 o 3 mexicanos para abrir un diálogo en torno a diferentes temas. En el primer caso fueron interfaces hombre-máquina en museos, en el 2015. En el 2016 trabajamos con estrategias multimedia en museos. El año pasado, desgraciadamente, nuestra conferencia estaba programada para el 20 de septiembre y el sismo nos echó a perder todo porque pues, tuvimos que cancelar la conferencia, pero estaba dedicada a repositorios digitales en las instituciones culturales. En fin, ese es uno de los productos, ¿no? Otro de los productos son publicaciones. El de la izquierda es el libro que sacamos en 2016, dedicado a las experiencias mexicanas en el desarrollo de tecnologías. No se habla solo de museos, pero es principalmente el patrimonio que mostramos en ese libro. Y el siguiente libro está por salir. En este libro, bueno, lo editamos Manuel Gándara y yo. Y hay todavía ejemplares, si alguno está interesado. El libro de la derecha está por salir, en unas 2 semanas estará disponible ya en venta. Este está muy enfocado a patrimonio arqueológico, pero en ese hay 2 artículos estupendos de Luis Hernández Ibáñez y de Gabriela Barneche, 2 investigadores españoles que hablan sobre los museos, sobre estrategias de musealización virtual, pero desde un punto de vista muy conceptual, entonces se los recomiendo a todos. Luego organizamos coloquios. Un coloquio, de hecho, se lleva a cabo aquí en Guanajuato cada año en el CIMAD, en el Centro de Investigación en Matemáticas. Este coloquio está dedicado al desarrollo tecnológico orientado al patrimonio. Y por desarrollo tecnológico no estamos hablando de aplicaciones de tecnología, sino estamos hablando realmente de desarrollo de nuevas tecnologías, es decir, software and hardware, o sea, aparatos, máquinas que puedan hacer el trabajo muy enfocado hacia los museos. ¿Por qué? Porque en México tenemos 2 retos principales y uno es el que tenemos que emprender proyectos de desarrollo tecnológicos orientados desde su concepción al patrimonio cultural. Generalmente cuando hablamos de tecnologías en museos hablamos de cosas que tomamos de otras disciplinas y las adaptamos al patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque las tecnologías se dan en ramas que normalmente los humanistas no nos interesan, ¿no? En la ingeniería, las matemáticas, y entonces vemos que algo funciona en, no sé, en la química, en la física, y lo tomamos y lo tratamos de encajar al patrimonio cultural, ¿no? Pero eso no siempre da muy buenos resultados. Y el segundo es impulsar la creación de metodologías que analicen y difundan el patrimonio, tomando en cuenta el ambiente organizacional que tenemos en México, que es muy particular, y también las condiciones económicas y culturales del país. Entonces, esas son como los 2 lineamientos que orientan mucho el trabajo de los miembros de la red. Y para continuar voy a tratar, esperemos que funcione el video, si no les voy a pedir que lo pongan. Esto ya última parte de mi presentación, no sé si qué tiempo me queda. Bueno, rápidamente para presentar también algunos videos, un poco para ver, no tanto ejemplos de lo que es bueno, porque eso lo tenemos, hay muchos ejemplos en el mundo de cosas que se han hecho muy bien con la virtualización del patrimonio, que es tal vez una de las ramas más comunes en la aplicación de tecnologías, sino un poco para ver lo que nos falta en México, ¿no? Por dónde estamos, dónde nos quedamos y más hacia dónde podríamos ir, ¿sí? Entonces, ¿podrían salirse a la carpeta y poner el que dice Xochicalco, por favor? Entonces, aquí lo primero que voy a presentar es un proyecto que empezamos hace ya algún tiempo de digitalización del sitio arqueológico de Xochicalco en el estado de Morelos. Es un proyecto que logramos con una compañía privada que donó el tiempo del equipo y nos prestó a 2 de sus técnicos. Esto fue un proyecto que hicimos 6 personas en una sola semana y ahorita van a ver, ahorita empiezan más o menos viendo qué área del sitio hemos abarcado con que es más o menos un 75%.
Van a ver ustedes, es un sitio muy grande, Manuel lo conoce bien porque él tiene un proyecto allí. Eso es todo lo que se ve en gris, es todo lo que abarcamos en la digitalización. Fue un proyecto de una semana con 2 escáneres láser. Si podemos bajar el audio, ¿se podría quitar el audio? Porque no tiene caso tener audio. No, quitarlo el audio totalmente, ¿se puede? Ok, perfecto. Entonces, mientras hablo, ustedes pueden ver el video. Realmente este tipo de trabajo se hace un poco más orientados al registro arqueológico, más que para la difusión del patrimonio en museos. Entonces, era un poco la intención de este tipo de proyectos. Es una nube de puntos tomada con escáneres láser, muy común, no es nada nuevo, se hace desde hace, pues, por lo menos desde inicios de los 90s, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Pero en México lo utilizamos en arqueología para hacer levantamientos topográficos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces su valor radica en que yo de esto puedo obtener el plano del sitio, puedo obtener las alturas de los edificios con exactitudes de 2 milímetros de error, con margen de error de 2 milímetros. Entonces son muy buenos, permiten hacer levantamientos en zonas que ningún arquitecto puede hacer humanamente. Van a ver que en el sitio especial de Xochicalco tenemos el observatorio, que es una cueva que no se podría mapear de otra manera, y además lo estamos haciendo con 3D. Sin embargo, este es un modelo muy incompleto y no muy apropiado para museos, porque no tenemos realmente la textura, el color de los muros aquí, ¿no? Entonces es realmente una colección de puntos que necesita mejorarse para que pueda servir dentro del patrimonio. Sin embargo, en México nos quedamos mucho en esta etapa. Entonces de repente yo he visto en museos que ponen algún modelo así en nube de puntos, que realmente pues no da una muy buena idea a los visitantes de qué se puede lograr con estas virtualizaciones del patrimonio. Ahí están entrando, ahí van a ver la cueva de Xochicalco, el observatorio. Entonces, esto es realmente una de las cosas más valiosas de este proyecto en particular, porque ahora el observatorio de Xochicalco está cerrado, ya nadie puede acceder a él porque hay peligro, hay algunos problemas después del sismo. Entonces, bueno, el haber tenido este registro sirve mucho para proteger ese patrimonio. Lo tenemos por lo menos virtualmente, estamos trabajando justamente con nuestros colegas españoles una aplicación para llevarla al museo, pero no va a ser esta nube de puntos porque esto, les digo, es un trabajo incompleto. Entonces pueden darse una idea de cómo está el sitio, y les digo, sobre todo lo bueno de esto es que en una semana hicimos este trabajo 6 personas. Claro, las personas que estaban ahí eran especialistas en el escáner, etcétera, ¿no? Pero con un poco de práctica uno puede hacer un levantamiento tan extenso en muy poco tiempo, ¿sí? Comparado con las campañas que tenemos en arqueología de hacer mapa de un sitio que pueden durar años, ¿no? Yo creo que es algo que es ahí la rapidez y la exactitud son los puntos fuertes de este tipo de técnica. ¿Podemos cancelar y poner el siguiente, por favor? El siguiente es que dice Sterling Palace. Sterling Palace. Es otro proyecto que es como que esto debería quedar como lo que les voy a mostrar ahora. Es un ejemplo de un laboratorio visual de una universidad en Escocia. Es el Digital Design Studio de la Universidad de Glasgow, el que produjo este modelo. ¿Sí? ¿Ya podemos? Entonces van a ver ustedes, esto es lo que así debe ser Xochicalco, así se debería ver, ¿no? No nada más puntitos, sino esto. Y nosotros en México nos quedamos mucho en esa etapa anterior, ¿no? Entonces este es un poco un paso más que el de Xochicalco. Aquí, ¿cuál es la ventaja? Pues que está modelada la textura y el color de los muros y de los cristales. Los cristales obviamente no son fotografías, sino que son modelado dentro de la información 3D. ¿Y para qué sirve esto? El tener todas estas texturas bien modeladas sirve para que nosotros podamos también jugar con la iluminación, modelos de iluminación para ver cómo se veía en la noche, cómo se veía a mediodía. Entonces tenemos la información 3D que puede ser sometida a un ambiente lumínico que nos puede dar información adicional, una información sensorial distinta, ¿sí?
Entonces pueden ustedes ver los vidrios, se ve la transparencia del cristal, etc. Son modelos ya mucho más sofisticados. Pasamos al siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la desventaja de ese modelo de Escocia, de ese edificio? Es que pensamos que el patrimonio son solo fachadas. No sabemos cómo vive la gente, no vemos gente. Los edificios en muchos de estos modelos del patrimonio son modelos vacíos, no hay gente, ¿no? Entonces, y es muy común, modelamos el edificio, pero no hay gente adentro, no damos al visitante la sensación de qué se hace en esos espacios. Seguimos viendo el patrimonio como algo que está allá y el visitante está afuera, ¿sí? Tenemos la siguiente, que es el de Roma, por favor. El siguiente video es ese proyecto del que les hablaba. Es un proyecto dirigido por el profesor Bernhard Fischer, uno de los pioneros realmente desde los años 70 o inicios de los años 70 haciendo reconstrucciones virtuales. Y él dirigió este proyecto de la Universidad de Virginia. También lo pueden bajar de YouTube, yo lo bajé de YouTube. Se llama Rome Reborn. Es una reconstrucción virtual de la ciudad de Roma en el año 320 antes de Cristo. Entonces, si podemos ampliar la imagen. ¿Sí? Lo que hicieron aquí no es una hipótesis sobre Roma, sino todo y cada uno de los edificios ha sido registrado. Todos los detalles arquitectónicos, ellos tienen la enorme ventaja de que Roma está documentado maravillosamente, se sabe el tipo de capiteles, el tipo de frisos, el tipo de los colores de los edificios, hay cartas de gente hablando de ciertos edificios, entonces los grandes monumentos de Roma se conocen perfectamente. Por ejemplo, esto corresponde a la Plaza Navona, hoy en día en Roma, ¿no? Lo que están viendo ahí, que es el Circus Maximus. O sea, en fin, varios edificios muy famosos de Roma están completamente reconstruidos. Lo que falta aquí todavía un poco, aquí sí ya introdujeron gente, entonces vemos gente, cómo estaba el mercado, como una tiendita ahí, había gente. No, se pasó algo. Se salió. Ok. Bueno, entonces ahí el problema de ese modelo es que no hay interacción del usuario con la gente de Roma. Entonces ahora ya hay mucha gente trabajando. Aquí está ahorita, digamos, la virtualización del patrimonio. Se ha logrado esto, pero ahora mucha gente trabajando en cómo yo, como usuario de esto gente que está experimentando el patrimonio, puede interactuar con los agentes que viven en este modelo, ¿sí? Ahí está la investigación en este momento y es a lo que deberíamos acceder, ¿no? Hay además mucha investigación a nivel epistemológico y a nivel teórico de cómo debe modelarse esta interacción. Entonces es algo que me gusta mucho mostrar, ¿no? Nos vamos al siguiente, el que dice rollo de Elgin. Todos estos después les puedo pasar los links para que ustedes los vean. Es que no tenemos mucho tiempo y cada video puede durar 7 minutos o una cosa así. Entonces, y creo que tenemos el tiempo muy justo. Entonces, bueno, esta es en la parte de virtualización, pero ¿qué se está haciendo ahora? ¿Cuál es realmente el nuevo camino que estamos abarcando quienes nos dedicamos a la tecnología digital? El rollo de Elgin. Lo que voy a mostrar ahora es en qué nos puede ayudar ahora la inteligencia artificial. Un poco, en este caso se trata de es un análisis, no es tanta una exhibición en museo, pero nos sirve porque nos da la información sobre el video. Y ahí sí podemos poner el video, el sonido, por favor, empezarlo y poner sonido. Como rollo de Engedi, contiene el texto del libro Levítico y data al menos del siglo III o IV, posiblemente antes, según el informe publicado en la revista Science Advance. El descifrado de su contenido se describe en la revista como un descubrimiento significativo en la arqueología bíblica. El rollo que se
ese honor le corresponde los manuscritos del Mar Muerto que van desde el siglo III a.C. hasta el siglo II de la Era Común. El análisis de radiocarbono ha demostrado que el rollo de Enguedi está datado en el III o IV siglo de nuestra era. Algunos expertos piensan que es más antiguo que eso. Durante mucho tiempo se pensó que su contenido se había perdido para siempre, ya que se quemó en un incendio en el siglo VI y era imposible tocarlo sin disolverse en trozos de ceniza. El rollo muestra 18 líneas de texto en cada columna, que originalmente tenía 35 líneas de largo. Al igual que otros antiguos pergaminos hebreos, contiene solo las consonantes. Los símbolos para las vocales no se introdujeron en hebreo hasta el siglo IX. Bueno, ¿de qué se trata esto? Tenemos este rollo que está quemado, carbonizado, que no se puede leer porque está, bueno, obviamente enrollado, pero no podemos extenderlo porque se deshace. Entonces, ¿para qué nos sirve aquí la inteligencia artificial? Ustedes vieron que había un escáner que iba cortando capas, ¿no? Lo que hicieron estos investigadores es que cada línea del escáner hacía una lectura de las sombras y luces que había en el rollo para detectar las manchas de tinta que había en el interior. Entonces, una vez desarrollando cada una de las líneas, imagínense un hilo que va bajando y lo van desarrollando y van analizando el patrón de la tinta negra contra el fondo del documento y luego los pegan juntos y luego un programa de inteligencia artificial que conoce el alfabeto en el que este documento estuvo escrito, va detectando, esta era una A, esta era una B, esta es una C. Y al final, al pegar toda esa información, al armar el rompecabezas de las 7 capas que tiene, se puede leer.